Pero para hablar de esta resolución de la Corte, déjeme saludar a Raimundo Espinosa, abogado, politólogo, especialista en Derecho Constitucional, ex candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien saludo con mucho respeto y con mucho gusto. Ahora sí te tuviste que chutar una mañanera larguísima, mi querido Raimundo, ¿cómo estás? Hola Vicente, buenos días. Muy bien, muy contento por la resolución. Me tocó estar ayer ahí en el salón donde estaba, es donde se presentaron los asuntos y se fueron, bueno, se discutieron y se votaron. Entonces, bueno, pues muy emocionado por la nota. Y sí, me aventé justo la parte de la mañanera con la compañera Reina y me tocó escuchar la alusión a tu persona y bueno, no pude evitar la sonrisa, ¿no? Y dije, bueno, seguro ahorita que me toca a mí con Vicente va a salir el tema, porque bueno, pues sí, sí amerita tu respuesta y bueno, ya se la darás con detalle, Vicente. Sí, pero quiero primero cumplirle a gente que como tú tiene en su agenda muchas cosas y que ha hecho su tiempo para estar con esta audiencia diferente, inteligente. Raimundo, dicen que lo hubiera no existe, pero si hubieras sido ministro por decisión del pueblo, me imagino que tú también hubieras votado como votaron unánimemente en esta nueva Suprema Corte, porque conoces el caso, te lo pregunto. Sí, por supuesto, yo también hubiera votado de esa manera. Yo creo que es pues uno de los asuntos que se ha vuelto pues emblemáticos, ¿no? De lo que implicaba la transformación del Poder Judicial, porque es un conjunto de asuntos, están todos pues relacionados con empresas de Grupo Electra, de TV Azteca y demás, de Grupo Salinas, pues que se han vuelto referentes precisamente por pues las maniobras legales para eludir pues el pago de impuestos, ¿no? De créditos fiscales, o pues el cumplimiento más en general, el cumplimiento de una obligación constitucional, que es la del artículo 31, fracción cuarta, ¿no? Que dice que todos los mexicanos pues debemos contribuir, debemos aportar, ¿no? Para pues los recursos con los que dispone el Estado para atender pues un montón de necesidades y servicios que hay en el país, ¿no? De eso es de lo que se trata en el fondo estos asuntos. Yo, por supuesto, pues los hubiera también respaldado el voto. Creo que es una de las demandas que motivaron la reforma judicial, uno de los temas que apareció todo el tiempo durante las campañas y algo sobre lo que había muchísima claridad, ¿no? Son sentencias, resoluciones, pues esperadas, que se veían venir y que sí me parece dar un mensaje importante y marcan pues precisamente el cambio de esta nueva conformación donde los lazos, ¿no? Los vínculos, los contactos, como se dice, esas redes de poder, de colusión, pues al interior de la Corte, pues no se sostienen más, porque las resoluciones son conforme a derecho. Y como muy bien dice la Corte en su comunicado, y lo comparte también la presidenta ahora en la mañanera, pues lo único que hizo el Pleno fue confirmar decisiones que ya se habían dado desde 2008, Vicente, porque la determinación de los créditos fiscales, el más antiguo de los que se resolvió ayer, viene de 2008, 9, 10, 11, 12, 13, ¿no? Que es el margen de los asuntos que se resolvieron. Las autoridades mexicanas vinieron confirmando cada una de esas determinaciones de créditos fiscales y la Corte, cuando llega a la Corte, pues en la anterior integración, pues lo que parecía es que estaban viendo de qué manera pues podrían darle vuelta a lo que otras instancias del Estado mexicano ya habían resuelto. Y además era darle vuelta en contra pues de la hacienda pública del país. Y eso pues atenta contra pues la justicia social, porque los impuestos, las contribuciones en general, pues son precisamente el punto de partida para la justicia social que tanto espera el pueblo de México, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una decisión muy importante. Fue pues muy emocionante estar ahí en el momento en el que se planteaban los asuntos y se votaban. Y además, déjame compartirte que, bueno, tuve la fortuna también de participar en la dictaminación de algunos de los asuntos y colaborar acá en la Corte también con algún proyecto de uno de los recursos de reclamación. Entonces, bueno, ser parte de esta decisión y de un proceso tan importante de cambio en las instituciones judiciales del país, pues es muy relevante y un motivo de orgullo para todas y todos nosotros, Vicente. Claro que sí. ¿Qué precedente? Bueno, el precedente para Ricardo Salinas Pliego es claro, pero yo te pregunto, de esta manera, que no quede la menor duda, se acabaron los privilegios, se acabaron las relaciones de complicidad, los ministros que archivan por conveniencia para tal o cual empresario, y también lo decía más temprano, creo que la unanimidad, el voto unánime, pues destapa
el cochinero que había en aquel poder judicial podrido, como le llamaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, Raimundo. Claro, mira, había varias tácticas, ¿no? Varias estrategias, digamos, para hacerlo, ¿no? Dilatar los asuntos, ¿no? Guardarlos y esperar mejores tiempos, ¿no? También esto de estar promoviendo impedimentos, ¿no? Para que los ministros, ministras no pudieran conocer de los asuntos y entonces no hubiese mayorías, ¿no? Modificar, o sea, los números en las votaciones, ¿no? A través de impedimentos, pero también recurso tras recurso tras recurso, ¿no? Eso también se utilizó pues para ganar tiempo y evitar el pago de los impuestos, en fin, pero todo esto pues llegaba a un callejón sin salida, ¿no? Que fue pues la Suprema Corte de Justicia del país como tribunal más alto que tenemos y una nueva conformación donde no se iba a prestar pues a darle más cuerda a estos pues artilugios, leguleyos, ¿no? Legalistas, y más bien pues iba a entrar, iba a tener clara la problemática de fondo y le iba a dar una solución conforme a derecho, que fue lo que pasó. Aquí ya no el lobby, ¿no? Y todas estas presiones, incluso mediáticas, porque fíjate que pues ayer había mucha presión fuera de la sede alterna de aquí de la Corte donde se sesionó donde tuvo lugar la sesión, pues había presión mediática de los medios de TV Azteca precisamente, ¿no? O sea, todo eso pues quedó en segundo lugar, se da un mensaje muy, muy importante pues de la independencia que tiene este nuevo poder judicial frente a poderes fácticos, ¿no? Y también pues con mucha claridad se pone en vigor el Estado de Derecho, porque eso fue lo único que pasó. La Corte, lo dijo muy bien la presidenta y el comunicado de la Corte del mismo pleno, pues no es que se haya inventado las resoluciones, confirmó el camino de muchos años de diferentes resoluciones en distintas instancias que venían diciendo que Grupo Salinas tenía que pagar los impuestos, ¿no? Y eso fue lo que determinó la Corte finalmente ya como última instancia. Ahora viene un proceso complicado de ejecución de las sentencias y de todas estas resoluciones, en donde, bueno, ya veremos qué resistencia puede poner todavía Grupo Salinas para, pues, eludir el pago de los impuestos que, pues, tienen que pagar, porque es parte de las obligaciones de todas y de todos en nuestro país. Para cerrar, digo, no sé si te quede claro, y lo pregunto con mucho respeto, Raimundo, pero ¿qué recursos le quedaría para no pagar a Ricardo Salinas Pliego, a Grupo Salinas? Porque sí, es complejo, es definir incluso si la riqueza que se le atribuye a Ricardo Salinas Pliego está en México, está en Estados Unidos, en dónde está, si está en moneda nacional, dependiendo en dónde esté, o está en bitcoins. En fin, hay muchas cosas por definir, por determinar, pero definitivamente ya se dio el gran paso para que se haga justicia. ¿Tú qué ves de aquí en adelante, precisamente por lo que mencionabas, Raimundo? Claro, mira, quizá un dato importante para que miramos todos, ¿no? De qué se trata, o sea, cuál era la relevancia de los 14 asuntos que se resolvieron ayer. Los créditos fiscales, si tú los sumas, pues son de alrededor de 50,000 millones de pesos. Y eso es lo que estaba eludiendo pagar Grupo Salinas, ¿no? Ahora, bueno, ya no tiene otro recurso legal dentro del Estado mexicano. Lo que viene es la ejecución de estas resoluciones. Y ahí, bueno, seguramente va a tratar de nuevamente eludir el cumplimiento de las sentencias, ¿no? Ya veremos porque eso también tendrá otras consecuencias. Ese es el siguiente capítulo pues que yo veo, ¿no? Simplemente porque así son los procesos legales, ¿no? Y bueno, ¿Le ves futuro a los recursos que dijo que va a ir a presentar al extranjero? no, esa es la otra dimensión, ¿no? Justamente lo que él menciona de que va a ir a la Corte Interamericana y seguramente se le ocurrirán otras, la Corte Internacional de Justicia y otras cosas, ¿no? Bueno, mira, yo la verdad, me parece que el asunto, pues primero la Comisión Interamericana tendría que valorarlo. Si es un asunto de violación de derechos humanos que amerita que conozca la Corte Interamericana. Yo eso lo veo pues muy complicado porque son asuntos pues de un privado que está eludiendo el pago de impuestos, que es una obligación constitucional aquí en México. Yo eso lo veo muy, muy difícil, sobre todo porque además cuando uno ya revisa cómo sucedieron los procesos, pues te das cuenta que fue toda una arquitectura legal, toda una estrategia legal a que se siguió por años para evitar pagar, ¿no? Y tratar de presionar mediáticamente y construir, mover los hilos políticos para ver si podía efectivamente no pagar.
Yo creo que evidenciar todo eso a nivel internacional, pues no sé qué tanto le pudiese convenir. Y luego, que la Corte Interamericana acepte participar, tener en cuenta, asumir un asunto como este, donde el interés privado se quiere imponer sobre el interés público, pues me parecería muy grave. Seguro que la coyuntura que está buscando Grupo Salinas, pues es una donde la Corte Interamericana pues se quiera, tenga interés en pronunciarse en contra de los gobiernos de la Cuarta Transformación en México, por los intereses detrás de la propia Corte Interamericana. Esa es la única posibilidad que yo le veo, y aún así, la Corte Interamericana pues no podría obligar a México a modificar estas sentencias o a convalidar pues esta conducta de Grupo Salinas de no pagar los impuestos o de incumplir con una norma constitucional expresa, ¿no? Yo lo veo muy, muy complicado, y además son asuntos que llevan bastantes años, ¿no? Sería una coyuntura muy desafortunada, y más bien supondría, fíjate, Vicente, supondría pues una articulación entre derechas, ¿no? En el continente americano, con la OEA detrás de la Corte Interamericana. Solamente un escenario así, ¿eh? Yo lo veo muy complicado. Jurídicamente no tiene para dónde ir, y solamente una acción política concertada que instrumentalizara la Corte Interamericana le podría dar esa opción. Te ofrezco una disculpa, Raimundo, por un despiste de producción. Por ahí apareció un nombre que no te corresponde. Te ofrezco una disculpa, pero No te apures. muy interesante lo que nos estás planteando. Y si me permites, te estaré molestando para que nos ayudes a desmenuzar esto que no va a tener final mañana, ni en una semana, ni en un mes. Se vienen tiempos duros de campañas mediáticas durísimas, Así es. y te encargo que tengas a bien acompañarnos cuando te dé la vida, cuando te dé la agenda. Raimundo Espinosa, abogado, politólogo, especialista en Derecho Constitucional y ex candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No sé si nos quieras dejar tus redes sociales, ¿Cómo tú lo no, Vicente? decides. Claro que sí, miren, pues me encuentran en Facebook, y también en TikTok, en Instagram, en X, con mi nombre, Raimundo Espinosa Hernández, en X particularmente, Raimundo-EH, ahí me pueden encontrar. Y bueno, hay pues otros materiales sobre este y otros temas que también pues comparto con Vicente y con algunos otros medios, si es de su interés. Bueno, ahí pueden encontrar más información, Vicente. Claro que sí. Por lo pronto, Raimundo, te mando un abrazo y que siga el excelente trabajo que realizas. Igualmente, Vicente, te mando un fuerte abrazo y también un saludo a toda la audiencia de Sin Censura. A ver Hasta qué día te luego. vienes a tomar un café a la casa allá. Ah, Allá. bueno, pues ahí donde dijo Reina, ahí cuando me mandes la dirección, te caigo. Sale. Un Órale, un abrazo, abrazote. buen día a Cuídate, todos. Hasta luego. Raimundo. Gracias, bye. El buen Raimundo hablando con nosotros sin censura.